Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El lugar donde siempre encontraréis las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente de esas parejas que nos roban el corazón. Hoy, como habréis visto en el título, vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, sigue dando mucho de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo hablaremos de sus momentos más icónicos, sino que nos adentraremos en una revelación bastante sorprendente. ¿Qué es lo que Kerem Bürsin temía de Hande Erçel? Sí, habéis oído bien, temía. Parece mentira, ¿verdad? Si eran la pareja perfecta, los reyes de las telenovelas turcas. Pero no os preocupéis, no vamos a dejaros con la intriga. Vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada posible interpretación para descubrir la verdad detrás de este misterioso temor. Antes de que sigamos, os recuerdo que si os gusta el contenido que hacemos, si os gusta estar al tanto de todo lo que pasa con vuestras estrellas favoritas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Cada suscripción nos ayuda un montón. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a meternos de lleno en este cotilleo. Todos recordamos la magia que Kerem Bürsin y Hande Erçel derrochaban en pantalla. Su química era innegable, su conexión palpable. La serie Senkalkam fue un auténtico fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja a la que todos admiraban y envidiaban. Su romance traspasó la pantalla y se hizo realidad, confirmando lo que muchos fans ya sospechaban: estaban hechos el uno para el otro. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La ruptura entre Kerem y Hande fue un duro golpe para sus seguidores. De repente ese romance idílico se desvaneció, dejando tras de sí un mar de preguntas y especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Durante mucho tiempo ambos se mantuvieron en silencio, respetando su privacidad y evitando alimentar aún más los rumores. Sin embargo, con el tiempo, algunas piezas del puzzle han empezado a encajar, revelando detalles sorprendentes sobre su relación. Y aquí es donde entra en juego ese temor del que hablábamos al principio. No se trata de un miedo irracional o de una fobia, sino más bien de una profunda preocupación que Kerem sentía por Hande, una preocupación que, según algunas fuentes cercanas a la pareja, pudo haber contribuido a la ruptura. Para entender este temor, tenemos que analizar la personalidad de Hande Erçel. Hande es una mujer increíblemente talentosa, hermosa y ambiciosa. Su carrera ha despegado a una velocidad vertiginosa, convirtiéndola en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero esa fama y ese éxito también tienen un precio. Hande ha tenido que lidiar con la presión de los medios, las críticas constantes y la invasión de su privacidad. Y Kerem, que la conocía muy bien, era consciente de todo esto. Según varias fuentes, Kerem temía que la presión y el estrés que Hande soportaba pudieran afectarla negativamente a largo plazo. Le preocupaba que la fama pudiera cambiarla, que la exigencia constante de estar perfecta pudiera erosionar su alegría y su espontaneidad. Él veía el brillo en sus ojos, pero también veía las sombras que acechaban detrás de esa sonrisa. No olvidemos que la industria del entretenimiento es implacable. Las actrices en particular están sometidas a una presión constante para mantener una imagen impecable, para estar siempre a la altura de las expectativas del público. Y Hande, con su belleza y su talento, era el blanco perfecto para esta presión. Kerem, que había experimentado la fama de primera mano, sabía lo difícil que podía ser navegar por este mundo sin perderse a uno mismo. Él había visto a muchos sucumbir a las tentaciones de la fama, a la necesidad de validación constante, y no quería que eso le pasara a Hande. Había visto cómo la fama podía corromper incluso a las almas más puras, transformándolas en caricaturas de sí mismas. Además, Kerem era consciente de la vulnerabilidad de Hande. Detrás de esa imagen de mujer fuerte y segura de sí misma, se escondía una persona sensible y vulnerable, que necesitaba amor y apoyo. Y él, como su pareja, sentía la responsabilidad de protegerla y cuidarla. Conocía sus inseguridades, sus miedos, sus sueños más profundos. Sabía que la coraza que mostraba al mundo era solo una forma de protegerse de las críticas y el escrutinio público. Él veía a la verdadera Hande, la que se permitía ser vulnerable a su lado, y eso le preocupaba aún más. Pero ¿cómo se manifestaba este temor? No se trataba de celos o de inseguridad, sino más bien de un deseo de proteger a Hande de los peligros de la fama.
Se dice que Kerem intentaba animarla a desconectar del trabajo, a disfrutar de momentos de tranquilidad y a rodearse de personas que la quisieran por lo que era, no por lo que representaba. Le instaba a priorizar su bienestar mental y emocional, a no dejarse consumir por las exigencias de la industria. Le sugería hobbies que no tuvieran nada que ver con su profesión, actividades que la reconectaran con su esencia y la alejaran del estrés constante. Sin embargo, es posible que Andy interpretara este deseo de protección como una forma de control o de falta de confianza en su capacidad para manejar su carrera. Al fin y al cabo, ella era una mujer independiente y ambiciosa, que había luchado mucho para llegar a donde estaba. Es comprensible que no quisiera que nadie la limitara o la protegiera en exceso. Andy había sacrificado mucho para construir su carrera, y se sentía orgullosa de sus logros. No quería que nadie la viera como una damisela en apuros que necesitaba ser rescatada. Además, la diferencia en sus agendas y en sus prioridades también pudo haber contribuido a la ruptura. Kerem, que había estado en la industria durante más tiempo, tal vez tenía una visión más relajada de la fama, mientras que Andy, que estaba en la cima de su carrera, sentía la necesidad de aprovechar al máximo cada oportunidad. Esta diferencia en sus perspectivas pudo haber generado tensiones y desacuerdos. Kerem ya había vivido el torbellino de la fama y sabía que era efímero. Andy, en cambio, sentía que tenía que aprovechar el momento al máximo, que no podía permitirse el lujo de relajarse. Otra fuente cercana a la pareja reveló que Kerem se sentía impotente al ver cómo Andy se exigía demasiado a sí misma. Intentaba convencerla de que no necesitaba complacer a todo el mundo, que era suficiente con ser ella misma. Pero Andy, presa de la presión mediática y las expectativas de sus fans, sentía que tenía que estar siempre perfecta, tanto en pantalla como fuera de ella. También se rumorea que Kerem no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones profesionales de Andy. Sentía que estaba priorizando proyectos comerciales por encima de proyectos artísticos que podrían haberla desafiado como actriz. Esto generó discusiones entre ellos, ya que Andy sentía que Kerem no apoyaba sus ambiciones. Es importante destacar que todo esto son especulaciones basadas en información de fuentes cercanas a la pareja. Ni Kerem ni Andy han confirmado públicamente los motivos de su ruptura, y es posible que nunca lo hagan. Sin embargo, este temor de Kerem, esta preocupación genuina por el bienestar de Andy, parece ser un factor importante en la historia de su relación. Es un testimonio de la profunda conexión que existía entre ellos, y de la preocupación que sentía Kerem por la mujer que amaba. Además, la intensidad del romance que vivieron también pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Estaban constantemente bajo el ojo público, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado por los medios y los fans. Esta falta de privacidad pudo haber afectado su relación, dificultando la comunicación y creando tensiones. Al final, la historia de Kerem Bürsin y Andy Erçel es una historia de amor, de fama, de presión y de expectativas. Es una historia que nos recuerda que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentarse a desafíos insuperables. Y aunque su romance haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará para siempre. Su química en pantalla sigue siendo recordada y celebrada por sus fans, y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. La historia de Kerem y Andy también nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama y la presión que enfrentan las celebridades. Detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, se esconden vidas complejas y desafíos personales que a menudo pasan desapercibidos. Es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias inseguridades y vulnerabilidades. En resumen, hemos explorado hoy el posible temor que Kerem Bürsin sentía por Andy Erçel, un temor basado en la preocupación por el bienestar emocional y mental de Andy ante la presión constante de la fama y la industria del entretenimiento. Hemos analizado cómo este temor, aunque bien intencionado, pudo haber influido en su relación y posiblemente contribuido a su ruptura. Recordemos que esta es una interpretación basada en información de fuentes cercanas, y la verdad completa solo la conocen Kerem y Andy. Su historia es un recordatorio de que el amor, la fama y la felicidad no siempre van de la mano. La separación de Kerem y Andy también ha generado un debate entre sus fans sobre la responsabilidad de los medios y la presión que ejercen sobre las celebridades. Muchos creen que los medios son demasiado invasivos y que no respetan la privacidad de las personas famosas. Otros argumentan que la fama conlleva una cierta pérdida de privacidad y que las celebridades deben estar preparadas para ello.
En cualquier caso, la historia de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo la fama puede afectar las relaciones personales y cómo es importante proteger la salud mental y emocional en un mundo tan exigente. Su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará para siempre, y su historia seguirá siendo analizada y debatida por sus fans durante mucho tiempo. Volviendo al tema del temor de Kerem, es importante destacar que no se trataba de un miedo egoísta o posesivo. Era un temor genuino por el bienestar de la mujer que amaba, un deseo de protegerla de los peligros de la fama y de la presión mediática. Kerem veía en Ande un potencial ilimitado, pero también veía su vulnerabilidad. Y eso le preocupaba profundamente. Es posible que en su intento de protegerla, Kerem haya cometido errores. Es posible que haya sido demasiado protector o que haya intentado controlar su carrera. Pero sus intenciones eran buenas. Él solo quería lo mejor para Ande. Al final, la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que incluso el amor más fuerte puede verse afectado por factores externos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el respeto mutuo en cualquier relación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que os haya gustado y que hayáis disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Qué os ha parecido esta revelación? ¿Creéis que el temor de Kerem era justificado? ¿Pensáis que la presión de la fama puede afectar negativamente a las relaciones? Dejad vuestros comentarios abajo, nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y antes de despedirnos, os recordamos que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.